al director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX, miembro de esta familia sin censura, Jorge Gómez Naredo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, querido Vicente. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Oye, pues la guerra sucia, todo lo que da, literalmente la guerra sucia, escándalo tras escándalo. Creo que hemos chocado de frente, y lo decía en una mesa de diálogo, creo que ayer, Jorge, hemos chocado de frente con lo que hemos advertido por mucho tiempo ya, estos intentos de golpe blando contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Guerra sucia, golpe blando, guerra híbrida, como le quieras poner, mi querido Jorge. Sí, pues esto ya lo esperábamos, en realidad yo lo esperaba desde hace tiempo, que se volviera todavía más grotesca esta guerra sucia, esta andanada de mentiras, de falsedades, de crear noticias donde no existen las noticias, y bueno, de atacar no solamente al proyecto como tal, sino a los familiares del presidente o a otras figuras, ¿no? Relacionadas con Andrés Manuel López Obrador. Es muy burdo y claro que estamos contra una guerra híbrida, ¿no? Guerra de noticias falsas, pero también que puede escalar, ¿no? En esta cuestión y en esta intención que están tratando de hacer de que puedan demandar a Andrés Manuel López Obrador por ir a abusar del poder en contra del pobre Loret de Mola, ¿no? O sea, yo creo que tampoco hay que descartar que pueda haber una variante, digamos, legal o jurídica que trate de hacerlo, que tampoco sería algo nuevo, digamos, en las experiencias de América Latina. Está el caso, por ejemplo, de Lula da Silva, ¿no? Esto que llaman el FAR, no recuerdo exactamente el nombre, pero es la guerra jurídica dentro del contexto político en el cual estamos viviendo. Y digamos que lo vemos cotidianamente, ¿no? Lo que tú mencionabas ahora del reportero de Telemundo, que va a las puertas, se queda ahí 5 o 6 minutos, y entonces arma una noticia donde no hay noticia, arma un escándalo y crea la sospecha, ¿no? Cosas muy raras están pasando. Entonces, o sea, pero no hay ninguna certeza, no hay absolutamente nada, ¿no? Más allá, además del evidente racismo y la discriminación hacia los mexicanos o hacia las personas de origen latino, y sí, es absurdo, ¿no? O sea, algo o sea, y queda en la gente, ¿no? Repetido y por supuesto con todos los bots y las campañas que se hacen desde redes sociales, pues esta idea, ¿no? O sea, la sospecha de que hay algo raro, de que algo muy extraño está sucediendo en un caso en donde ni siquiera hay noticia, es decir, donde ni siquiera hay un interés o debiera haber un interés público. Las cartas, especialmente la de Carolina Adams, deja abajo y echa abajo todas las, digamos, especulaciones, sospechas que se hicieron del reportaje, del primer reportaje, entre comillas, que sacaron latinos y mexicanos contra la corrupción. Es decir, este supuesto conflicto de interés, que era donde supuestamente existía el delito y donde supuestamente existía el interés periodístico, quedó completamente echado abajo. Venía desde hace un tiempo, ¿no? Porque el reportaje es muy malo, pero con esta aclaración de Adams, que no la tenía que dar, porque no había ninguna prueba de posible tráfico de influencias y muchísimo menos de conflicto de interés y muchísimo menos de tráfico de influencias, entonces, pues queda abajo todas las especulaciones que hizo Carmen Aristegui, quedan abajo y echadas, tiradas, ¿no? Las especulaciones también que hizo Penilei Ramírez, las especulaciones que hizo Reforma, ¿no? Con esta cuestión. Por ejemplo, lo de Reforma me parece absurdo, ¿no? El domingo saca sus 8 columnas diciendo que Pemex le ha dado recursos a Baker Hughes, cuando el miércoles el mismo Pemex había dicho que habían subido los recursos a Baker Hughes como a muchísimas otras empresas petroleras, ¿no? Entonces es tratar de esta cuestión de la sospecha, de esta cuestión de que algo está mal, cuando en realidad José Ramón no es funcionario público, no es tampoco una figura política, es el hijo de un presidente. Sí, es normal que haya interés en la familia de quien dirige a un país, pero no hay en ningún momento hay una sospecha de tráfico de influencias o
de conflicto de interés. Entonces, todo lo que se ha armado ahí es parte de esta campaña de guerra sucia. Y ahora, la respuesta de Andrés Manuel, que puede a algunos no gustar, a algunos no les gustó, y se respeta su opinión, de dar a conocer con información que tiene él, que se le hicieron llegar, él menciona, el sueldo de Loret de Mola, pues me parece que es un debate muy importante que se debe realizar en el país, ¿no? Es decir, debemos transparentar, o más bien los medios deben transparentar sus recursos, de dónde vienen, de dónde vienen, hacia dónde van, deben hacer públicos sus posibles conflictos de interés, y si el recurso público que se le da, por ejemplo, a Latinos, o el recurso público que se le da a W Radio, o a Televisa, o al Universal, ese recurso al final debe de ser, digamos, transparente, es decir, no solamente cuánto se le da, sino cómo lo invierten. Porque muchas veces dicen, es que Loret no es funcionario, es que Loret no recibe recursos públicos. A ver, ¿cuánto del recurso que le dio Televisa, cuánto del recurso que le dio el Universal y de los recursos que le dio Latinos viene de recursos públicos? ¿Cuánto proviene, por ejemplo, del gobierno de Tamaulipas? ¿Cuánto del gobierno de Michoacán? ¿Cuánto del Partido Verde, no? Es decir, es parte de esa discusión, y me parece que esa discusión se debe de dar y debe haber un debate acerca de ello, porque al final la información es un bien público. Y todos dicen que el periodismo es importantísimo para la democracia y que la función de los periodistas es esencial. Y sí, es importantísima porque manejan un bien público, y me parece que los medios, como empresas que manejan ese bien público, pues deben de transparentarse, que se hable de ese debate y no que se hable de lo que se está hablando y de esta degeneración de todos somos Loret, ¿no? Es indigno que hubiera... O sea, plantearse ese todos somos Loret es indigno. O sea, yo no sé cómo a muchos periodistas, porque muchos incluso lo pusieron, se atrevieron a ponerlo, ¿no? Loret es un impresentable y es el impresentable, digamos. Y déjame